en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Cristo. Los niños pueden ir con el Gabriel. Vayan todos los niños, por favor. Tomen su lugar. ¿Cómo están? Muy buenas tarde, noche ya. Qué bendición verlos. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Quisiera poder... Vamos a recibir una palabra. ¿Cuántos vinieron por una palabra, Señor? Venimos por una palabra, ¿cierto? ¿Qué nos mueve estar acá? Una palabra. Van a pasar los días, van a pasar los meses, van a pasar los años y usted va a decir: soy el resultado de haber creído una palabra. Usted no se da cuenta, pero a mí me ha pasado cuando hicimos los trabajos acá en la iglesia, los avances, el hall, bueno, cuando partimos todo esto, yo empecé a ver que se ponía un fierro, una viga, y uno dice: pero ¿cuándo esto va a estar listo? Uno no ve, pero cada avance es bueno. Amén. Hasta que al final termina de hacerse todo. Lo mismo es con nuestra vida. De repente uno dice: pero ¿cuándo voy a ser bendecido? ¿Pero cuándo se me van a abrir la puerta? ¿Pero cuándo voy a recibir lo que he estado esperando por tanto tiempo? Pero déjame decirte que una palabra es un ladrillo, una palabra es un fundamento más, una palabra es estuco, es cemento, ¿cierto? Porque Dios va a construir algo maravilloso. Él está construyendo algo glorioso en tu vida. Quiero que lo creas con todo el corazón. Yo quiero declarar que hay un propósito de Dios en tu vida. Por algo estás acá. ¿Lo crees o no lo crees? Si Dios no tuviera planes contigo, no te hubiese elegido, no te hubiese escogido desde antes de la fundación del mundo. Si Él no tuviera planes contigo, no estarías acá. Dios ha hecho todo. Alguien te habló, alguien te predicó, alguien te invitó. Dios ocupó todos los medios para que hoy estés aquí, un día martes, en su casa. Porque de aquí hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, necesitas dirección, necesitas una palabra. Entonces repita conmigo, diga: cada palabra va construyendo mi destino. Amén. Bien, quiero hablar acerca de el valor de la palabra. Pero no me refiero a la palabra de Dios, sino me refiero al valor de nuestra palabra. El valor de nuestra palabra. Antiguamente, yo creo que en el sur todavía quedan algunos guasitos por ahí que todo lo hacen a mano. El trato es a mano y no se necesita papeles, ¿cierto? Y se cumple, la palabra vale, ¿cierto? La palabra vale. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, abra la escritura, por favor. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5, del versículo 34 al 37. Leo la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, podríamos decir que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero a veces interpretamos de manera distinta. Es como el matrimonio. De repente las esposas nos dicen algo que significa otra cosa y uno interpreta todo lo contrario. Entonces cuando uno le dice a la esposa: mi amor, ella está triste, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Ah, bueno. Y te vaya a hacer la vida. Después tu esposa dice:
Y tú no veis que estoy mal, pero si me dijiste que no te pasaba nada. Pero ese nada era así, le pasaba todo. Ahora, con la palabra de Dios, Dios nos demanda, Dios nos llama a que nosotros podamos entender el valor de la palabra. Que tu sí sea un sí. Que tu no sea un no. Ahora, esta es una enseñanza muy poderosa, porque esta palabra te tiene que llevar a ti y a mí a ser consciente de las promesas que hacemos a Dios y a la gente. A estar consciente de nuestras palabras. ¿Usted sabe que nuestras palabras tienen poder? Dice la Biblia que el poder de la muerte y de la vida están en la lengua. ¿Sabía eso usted? La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Quiero que anoten lo que significa la palabra jurar. Jurar significa invocar algo superior como respaldo de una afirmación. Cuando uno dice, te lo juro. No, te lo juro. ¿Cuántos de los que están acá han dicho, te lo juro? Levante la mano, no tenga vergüenza. En alguna oportunidad se me salió. Ok. Pero jurar, mira lo que significa jurar. Invocar algo superior o algo divino como respaldo de tu afirmación. Otra definición, jurar es prometer, pero invocando algo sagrado como garantía de que lo que se está diciendo es una verdad. En otras palabras, si mi sí vale, ¿para qué necesito jurarlo? No sé si me estás entendiendo. Si tú sí vale, al decir sí, te lo juro, estás invocando algo divino como garantía de que tu sí es verdad. Pero ¿por qué a veces juramos? Porque no estamos convencidos de que mi sí es verdad. Porque no somos creíbles. Entonces tenemos que invocar a algo superior para que sea mi garantía de que mi palabra vale. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Entonces, ¿por qué Jesús dice no juren? ¿Por qué Jesús dice no juréis ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies? No juren. ¿Por qué Jesús dice no juren? Porque Él se opone a este tipo de promesa de pedir a algo superior que te afirme lo que acabas de decir, cuando se supone que nos debe bastar con el sí, con el no. ¿Por qué? Anote. Porque Jesús quiere que entendamos que no necesitamos reforzar lo que decimos. La intención de Jesús al corregir esto, al decirte, hey, no juren, diga conmigo, no jurar. No jurar. Cuando Jesús dice no juren, la intención de Jesús es que la gente entienda que tu palabra tiene que ser suficiente. Que no necesitamos una garantía extra para que nuestra palabra sea de verdad. Esto también lo dice en el libro de Santiago. Búsqueme Santiago 5:12, por favor. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero proyéctame la versión PDT de este mismo versículo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento para probar. Aquí está la clave. No hagan ningún juramento para probar lo que dicen. Porque se supone que si tú me lo estás diciendo es verdad. ¿Están acá o no? Cuando digan sí, que signifique sí. Acepta como tu legítimo esposo. Sí. Pero ¿por qué muchas veces se rompen los pactos? No porque sean malas personas, no es porque no nos da lo mismo la familia o el matrimonio. Lo que pasa es que no hay revelación de los juramentos.
No hay revelación de un pacto. Insisto, no que seas mal cristiano, no que seas mala persona. No, lo que pasa es que la Biblia dice, cuando digan que sí, que significa sí. Y voy a trabajar para que ese sí sea hasta la que la muerte me separe. Porque si le digo que sí a mi esposa, prometo amarte la salud y la enfermedad, y la vieja se me enferma a los 2 meses y la dejo botar. ¿Me entiende o no? O sea, yo tengo que trabajar para que mi palabra valga siempre. Y tengo que esforzarme. Levanta tu mano y declara conmigo, dime, voy a esforzar. Vamos, dilo fuerte, me voy a esforzar para que mi palabra valga. Dice que tu sí signifique sí. Y cuando digan no, ¿qué significa no? Para que no sean juzgados por Dios. Mira la gravedad. Esto es Nuevo Testamento, pastor. Nuevo pacto, no Antiguo Testamento. Para que no sean juzgados por Dios. Nuevo pacto, o sea, nos rige totalmente a nosotros. ¿O no? ¿O estoy siendo exagerado, pastor Pablo? No, si lo dice la Biblia. Mira, yo quiero decirte algo. La meta es que tú y yo seamos confiables para otros. Puedes decirle a que está a su lado, tienes que ser confiable. Hay una historia de un incendio, no sé en qué parte ocurrió, pero es una historia real, de un niño que quedó atrapado, no sé en qué piso, creo que en el segundo o tercer piso, y se estaba quemando una parte del edificio, pero el papá llegó y ya vio que se estaba incendiando y desesperado intentó entrar para ir a rescatar, pues sabía que estaba su hijo ahí, pero los bomberos lo impidieron, porque ya estaban haciendo el trabajo, no podía entrar gente. Y el papá se da cuenta que el hijo se asoma por la ventana. Pero el hijo, lo único que veía era puro humo. El hijo no veía nada hacia abajo. Y la historia dice que el papá lo logra ver y el papá le grita y le dice, hijo, lánzate. Y él le dijo, papá, no te veo. Porque él veía solo humo. Y el papá le dijo, no importa que no me veas, yo te estoy viendo. Confía en mí. Y el papá le dice, lánzate, estoy aquí. Y él, es que no te veo, lánzate, confía en mí. El hijo se lanzó y el papá lo agarró y se salvó. Y eso nos deja a nosotros una lección. Que cuando somos confiables para otro, aunque el otro no vea nada, se va a lanzar y lo vas a agarrar porque confía en tu palabra. Confía en que tú estás ahí. ¿Cuántos lo creen? Oh, dale el aplauso fuerte a Cristo. Mira, esto yo lo puedo aplicar a mis hijos. Esto lo puedo aplicar en mi familia. Tus hijos tienen que creerte. ¿Sabe cuándo va a ser el fracaso como pastor? No cuando ustedes se vayan y me dejen solo aquí predicando. El fracaso como pastor, no cuando me divida la iglesia un hermano. ¿Sabe cuál es mi fracaso? Cuando una de mis hijas no me crea lo que estoy diciendo. Ahí fracasé. Ahí fracasé, porque yo debo ser confiable, porque cuando ellas me escuchan predicar, ellas tienen que ver al papá que está acá en el púlpito, tienen que ver al mismo papá que está en la casa. Que si yo oro acá por los enfermos y creo que Dios pasa un milagro, y en la casa cuando se enferma, lo primero que hago es acudir al jarabe antes de orar. Entonces ya no hay coherencia, porque en la iglesia mi papá ora por los enfermos, pero en la casa me da puras pastillas. No estoy diciendo que no tome remedio, yo a mis hijas les doy remedio, pero primero oro por ella y declaro la sangre de Cristo sobre ella. Yo les doy confianza de que el Dios Todopoderoso, como lo sana a ustedes, las puede sanar a ellas también. Diga conmigo, mi meta es ser confiable para otros. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Hay gente que dice, no me importa que me crean. ¿Ha escuchado a esa gente? A mí me da lo mismo que me crean. O sea, a ti y a mí nos tiene que llamar la atención por qué la gente no nos cree. Tiene que llamarte la atención, tiene que hacerte ruido, ¿por qué no te creen? Cuando el prometer y no cumplir se convierte en un estilo de vida, eso produce una mala reputación. Cuando el prometer y no cumplir se te convierte en un estilo de vida, eso genera una mala reputación. Puedo saberme toda la Biblia, puedo ser un buen cristiano,
Pero si yo vivo prometiendo, le prometo a Dios todo, le prometo a los hermanos todo, le prometo a la gente todo, le prometo al pastor de todo, pero nunca cumplo, se forma una mala reputación. Una vez un pastor me dijo a mí, esto fue un consejo que me dio, me dijo: Nicolás, cuando tú hagas, porque yo le dije, quiero hacer una reunión especial de hombres, pero estoy viendo, porque la iba a hacer y la tuve que suspender porque nadie me contestó. O sea, muy poquitos me confirmaron que venían. Y el pastor me dice: cuando tú te comprometas a hacer una reunión, aunque te llegue uno, hazla igual. Por dos razones. Primero, por amor al que sí fue responsable. Y número dos, porque tienes que ser confiable para la gente. Porque el que se quedó en casa y no vino, por último le quedó un mensaje igual. ¿Cuál es el mensaje? Que el pastor lo que dice, lo cumple. Cuando empezamos a hacer el culto en la tarde, el domingo, nosotros hacíamos solo un culto en la mañana. Y yo le dije a mi esposa: mi amor, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer un culto en la tarde porque hay hermanos que no vienen en la mañana y que probablemente, porque me empecé a dar cuenta que faltaban mucho los domingos. Como que los veía 2 veces, una vez al mes. No será el problema del culto de la mañana, a lo mejor le acomoda más en la tarde. Y empecé a planificar. Y un día nos juntamos con otro grupo de pastores, estábamos comiendo y salta la conversación. Y el pastor me dice: ¿cuántos cultos tienes tú? Tengo uno en la mañana. Y me dijo: ¿y cómo andáis con la...? No, si tengo algunas personas que no vienen en la mañana, pero me gustaría abrir un segundo culto. Así que vamos a probar cómo anda Marcha Blanca, le dije. Y ¿sabe lo que él me responde? Me dice: Nicolás, no intentes hacer un segundo culto. Haz un segundo culto. Déjate de intentar. Déjate de marcha blanca. Déjate de probar. Si lo vas a hacer, hazlo. Si vas a emprender, emprende. Déjate así de voy a probar, no, hazlo. Arriésgate. ¿Por qué? Porque contamos con la ayuda del Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que Dios no quiere que hagamos otro culto para, ojalá que la iglesia esté abierta 24 horas y hay muchas almas que salvar? Es voluntad de Dios. ¿Cómo puedo esperar que Dios me confirme eso? Si es voluntad, esto es reino. Esto no es una oficina de empresa donde se cierra a las 6 de la tarde y los fines de semana no abre. Esto es reino. Todos los días la gente se va al infierno. La gente no se va al infierno martes, jueves y domingo. Todos los días se va al infierno. De hecho, el viernes para el sábado es donde más la gente se va a condenación. Deberíamos hacer vigilia todos los viernes, digan amén. No, hermano. Proverbios 22:1, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Este versículo me mató. Proverbios 22:1, léalo conmigo. 1, 2 y 3. De más estima, es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Póneme la versión NTV, por favor. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Nuestra palabra es más valiosa que la plata y el oro. Elige mejor tener buena reputación. Pero no que te conozcan por mentiroso, no que te conozcan por chanta, no que te conozcan porque siempre decís que sí a todo, después nunca cumplí con nada. No, eso no es de cristiano, eso no puede ser. Es más, prefiero que diga no. Algún día, cuando logres madurar en alguna área, vas a poder decirle que sí al Señor y vas a poder alcanzar todo lo que le prometes. Pero en la emoción prometemos y no cumplimos. Hay un pastor que se llama Italo Frigoli. Este pastor escribió un libro y él cuenta que en la pandemia, porque él le dio COVID, él estuvo en coma y él experimentó que se estaba muriendo. Y en ese sueño, visión, no sé, lo explica en el libro. ¿Sabe lo que él dice? Que Dios en esa visión le habla al pastor Italo Frigoli y le dice: Ítalo, tengo escrito todas las veces que le decías a tu gente en la iglesia: voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y llegabas a la casa, pasaban los días y no orabas por ellos. Y Italo Frigoli, Dios me anotó todas las veces que le prometí a la gente: voy a orar por ti, voy a orar por ti. Voy a estar orando, vamos a estar orando. La pregunta es: ¿llegas a orar?
Tenemos que ser gente de compromiso, pero compromiso que cumpla. Aún en esas cosas. Y cuando él despierta del coma y Dios lo saca a la muerte, él lo documenta en su libro. Y él dice: hermano, por favor, Dios te va a pedir cuenta de todas las promesas que hiciste. Señor, esta es la última pito marihuana que me fumo y mañana voy a la iglesia. Pasó el otro día y fuiste a la iglesia. No fuiste a la iglesia. Todas esas cosas, esas promesas, esos juramentos que le hacemos a Dios y no los cumplimos. Dios es un Dios serio. Dios se toma las cosas de verdad. Dios te cree, hermano. Dios no tiene ese prejuicio como nosotros tenemos algunos. No, Dios sí te cree. Cuando tú le dices: te voy a servir toda la vida, oh, te rindo mi corazón, nunca más me alejaré de ti, Dios es el que está saltando de gozo en el cielo, porque dice: wow, me está prometiendo algo hermoso. Pero lo entristece cuando ve que el hecho es totalmente distinto a las palabras. Mira lo que dice Proverbios 25:19. Esto es fuerte. ¿Se lo leo, no? La telea es fuerte. Dice: confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Oh. ¿Ha comido usted con dolor de muela? ¿Ha mascado? ¡Ah! Confiar en gente cambiante, confiar en gente que depende de cómo esté el estado de ánimo, es peor que comer con una muela rota. Es peor que comer con una muela quebrada. Y peor que caminar con una pierna fracturada, rota. Diga conmigo: no quiero ser ese dolor de muela y esa pierna rota para los que confían en mí. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Que tu sí sea sí. Que tu sí sea sí. Segundo, ser de palabra es reflejar el carácter de Dios. Cuando tú y yo somos de palabra, estamos reflejando el carácter, porque Dios cumple su palabra. Él no juega contigo. ¿Hay alguien aquí que Dios ha jugado con sus sentimientos? ¿Que Dios ha jugado con sus sueños, su futuro? ¿Alguien aquí? ¿Cuántos creen que cuando Dios nos ha prometido algo es porque Él sí lo va a cumplir? Sí lo va a cumplir. Números capítulo 23, verso 19, dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No lo ejecutará. Aquí el énfasis está en el carácter de Dios. ¿El carácter cuál es? ¿Cuál es el carácter de Dios? Cumplo lo que le digo a mi pueblo. ¿Por qué tú y yo confiamos en el Señor? ¿Por qué, Luchito, tú crees en el Señor? ¿Por qué le crees a Él y no a otro? ¿Por qué a Dios sí le crees? ¿Por qué tú confías en el Señor y no en otro? ¿Por qué? Porque Él te cumple. ¿Por qué cuando yo a Dios le traigo mis ofrendas? ¿Por qué a Él le confío mis diezmos? ¿Por qué le confío mis ofrendas, mi generosidad? ¿Por qué lo confío a Él? Porque yo sé que Él me cumple. Escúcheme, yo veo la bendición de Dios en mi economía, que me llegan bendiciones por donde menos espero, porque yo sé que Él me cumple. Entonces, como yo sé que Él me cumple, yo le soy fiel a Él. Gracias, Señor. A mí todos los meses la FP no tiene una plata nuestra, ¿cierto? Pero según los negocios que hace, hay pérdida, hay ganancia. Las pérdidas las asumen los trabajadores. Y cuando están a punto nos dicen: cámbiense al otro fondo, al fondo B, al fondo D, al fondo C, porque ahí vamos jugando para no tener tanta pérdida, ¿sí o no? Porque aún eso nos falla. Aún tu AFP te falla, que se supone que es tu plata, pero cuando hay rentabilidad, pero cuando hay pérdida la asumes tú. ¿Te falla o no te falla?
Entonces, cuando yo invierto mis recursos en el reino, yo traigo mi diezmo todos los meses, traigo mi ofrenda al Señor todos los meses. O sea, escúchame bien, no hay banco celestial más seguro que traerlo al reino de Dios, nuestras finanzas, porque Él no falla. Porque el carácter de Dios es cumplir. El carácter de Dios es cumplir. Si Él prometió sanarte, hermano, aunque todavía estás adolorido, pero si Él te lo prometió, escúchame, Él te va a sanar. Si Él te prometió bendecirte, aunque no veas ni una aún, te va a bendecir. Si Él te prometió ayudarte, Él te va a ayudar. Si Él te lo prometió, entiende esto. El hombre te puede fallar, tu marido te puede fallar, tu esposa te puede fallar, la gente te va a fallar, pero si Él te lo prometió, tú no puedes poner en tela de juicio la palabra de Dios, porque Él lo va a cumplir. Convéncete, eso tiene que generarte en ti una convicción en tu corazón. Eso jamás te va a hacer alejarte de la iglesia. Eso jamás te va a decir, no, esto fue puro show, me alejo, ya no sirvo más. No, cuando hay una convicción de que Él lo que promete te lo va a cumplir, tú no te alejas más de Dios. Tú no te alejas más. ¿Por qué la gente no cree en nosotros? Porque nosotros somos campeones en quebrantar las promesas. Proverbios 20:25, versión PDT. Dice: queda atrapado el que le hace una promesa a Dios a la ligera y luego la reconsidera. Queda atrapado. Si para ti es una convicción, escúchame, Dios te va a ayudar a que cumpla esa promesa. Si es una convicción, pero si es solo una emoción, vas a quedar atrapado. Porque después de comprometerte, ahí te vas para la casa y vas a decir, pucha, no tenía que haber hecho esto. Porque ahí lo vas a reconsiderar. Porque no fue una convicción. Porque viste que todos se comprometieron. Tú no querías quedarte atrás. Entonces fue una emoción, pero te perjudicó la emoción. Que se vio bonito, se vio bonito. Porque todos se comprometieron, toda la iglesia fue testigo, gloria a Dios, qué bueno era hermano que se comprometió. Pero ¿cuánta gente pasa a recibir a Cristo? ¿Cuánta gente pasa a reconciliarse con Dios? ¿Cuánta gente pasa a hacer un nuevo pacto? Pero termina ese culto, ni siquiera podemos decir después de un mes, después de un año. No, termina el culto y es otra persona. No otra persona, sigue siendo el mismo. Porque me muevo en la emoción, no me muevo en la convicción. Pero si yo me muevo en la convicción, Dios me ayuda a cumplir la promesa. Hermano, déjame decirte, muévete en la convicción. Cuando sientas una convicción de un compromiso real por Dios, no tardes en comprometerte con Dios, porque es una convicción y Dios te va a ayudar a cumplir esa promesa. Por ejemplo, yo le pongo un caso, estamos levantando una ofrenda para el terreno. Yo entregamos sobre, hay gente que tomó sí, porque uno motivó al otro, después el otro tomó un sobre sí, después otro sí. Pero siempre nos pasa, pero espero que esta vez no pase, pero siempre nos pasa en la historia de la iglesia cuando levantamos ofrendas especiales por algunas cosas especiales, que siempre hay como un 30% que no llega de los compromisos. Porque hay gente que, como vio que otro pasó, yo no me quería quedar atrás, pero se movió en la emoción. Ahora, uno no quiere que nadie se reste, ojalá todos puedan sumarse, pero súmese con convicción de que Dios te va a proveer esa semilla, Dios te va a bendecir para que tú bendigas la obra. Pero si tú lo pasas con miedo, sin fe, sin temor, solo por emoción, como lo que dice el versículo, queda atrapado el que le hace una promesa a Dios a la ligera. ¿Y qué pasa después? Y luego la reconsidera. Cumplir lo que prometo refleja el carácter de Dios. Escúchame bien. De aquí en adelante, pídale a Dios en oración, Señor, dame convicción. Y no solamente en las promesas, cuando levantas tú, ¿por qué levantas las manos para cantar? ¿Porque todos las levantan? ¿Porque el pastor me lo pide el micrófono?
O porque es una convicción que cuando levantas las manos es como que estás tocando el cielo, es como que te estás rindiendo a Él, es como que le estás diciendo: Señor, no tengo nada, aquí estoy, tómame, llévame, haz lo que quieras conmigo. Es una convicción. Cuando dice amén, lo tomo, lo creo, sí, es una convicción. Cuando paso a ofrendar, es una convicción. ¿Vives por convicción o por emoción? Yo le voy a decir cómo yo sé que es una emoción. Porque usted hizo todo en un culto, pero afuera sigue siendo igual. Pero cuando es una convicción, usted es igual acá, allá, 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 allá. Tú no pierdes la fe en ningún lugar. Tú sirves a Dios en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Josué capítulo 21, verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ese es el Dios que tú sirves. Puede que tarde, Dios, pero todo lo que te ha hablado se va a cumplir. Así dice la Biblia. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Porque ¿cuántos creen que las promesas de Dios son buenas? Levante la mano el que lo crea conmigo. ¿Son buenas o no son buenas? Entonces dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Diga conmigo: todo se cumplió. Y diga conmigo: y todo se va a cumplir en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso, por favor, a Cristo. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Haga memoria. Ahora, no que no quieras cumplirla. Lo que pasa es que como no pasé con convicción, se me olvidó, se me fue, no le tomé el peso. Pero cuando es por convicción, es una realidad en tu vida. Quiero terminar con esto. Consejo: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Eclesiastés capítulo 5 del 4 al 7. Quiero terminar con estos últimos versículos, a ver si usted me acompaña para ir finalizando. Dice: cuando a Dios le haces una promesa. ¿Alguien aquí le ha hecho promesa a Dios? Yo muchas. ¿No le he cumplido? Sí, no le he cumplido. Pero dice: cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. O sea, no cumplir una promesa es insensatez. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca, y préstame atención acá, no dejes que tu boca te haga pecar. O sea, no cumplirle una promesa a Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Es pecado. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No lo sabía, Señor. No, dice: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Diga: a causa de tu voz. ¿Qué pasa? Dios se enoja a causa de tu voz. Y mira lo que pasa cuando se enoja: y que destruya la obra de tus manos. No vaya a ser que hayan cosas que se te destruyan por una sola causa. Pequé, le hice todas estas promesas y no las cumplí. Entonces, no vaya a ser que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Porque hay gente que dice: Señor, hazme, quiero ser un empresario, porque si soy un empresario, compro ese terreno en la esquina para la iglesia. A mí me han dicho, pastor, me gustaría ser empresario para poder ser el primero en comprar eso para la iglesia, y lo dono para la iglesia. Y resulta que Dios les da la bendición de ser empresario y se dan cuenta que eso vale $2 millones. Ay, es mucho.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vaya a ser que Dios se enoje a causa de tu voz y que después destruya la obra de tus manos. O sea, que ese emprendimiento que Dios lo hizo surgir por una causa enorme, no vaya a ser que Él mismo la destruya. Por eso hay que tener cuidado. Cuando yo le prometo algo a Dios, le voy a poner un caso. Yo le dije, Señor, esa esquina que está acá, dámela. Así le dije yo, dámela, Señor. Es imposible, todos me han dicho que es imposible. Todos me han dicho que es difícil, no se puede. No es un solo dueño, es un directorio, es una fundación. Y no están en Chile para más remate, están en Estados Unidos. Es un tremendo gigante que hay que matar, no se puede. Y todos me decían que es imposible, que es imposible. Y yo en oración, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Para mí es imposible. Y yo le dije, si me das esa esquina, vamos a levantar el reino con excelencia. Vamos a restaurar familias. Vamos a hacer. Pero te imaginas Dios me da ese lugar y me empiezo a hacer de todo menos lo que le prometí hacer. Empiezo a hacer de todo menos a lo que yo me comprometí a hacer, que es salvar gente, restaurar familia y todo. No vaya a ser que Dios se enoje a causa de mi voz y destruya la obra de mis manos. Entonces, lo que le prometemos, no tardemos en cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7, último. Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Tienes que evitar que Dios se enoje a causa de tus palabras, y así evitas que Dios destruya la obra de tus manos. Porque así como Él bendice la obra de tus manos, Él puede destruir la obra de tus manos a causa de nuestras palabras. Le pasó a un matrimonio en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. ¿Conocen esa historia? Un matrimonio, Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, no lo proyecten, se los voy a contar. La escritura dice que este matrimonio, un matrimonio, no eran amigos, eran un matrimonio. Haz cuenta que aquí está Ananías y aquí está Zafira. Y ustedes tenían un terreno, una parcela, y la vendieron. Pero antes de venderla, tú viniste donde Pedro, al pastor, le dijiste, apóstol Pedro, quiero hablar contigo. ¿Sabe qué? Voy a vender este terreno porque ya no lo ocupo, y todo el precio de este terreno lo voy a traer a la iglesia como una ofrenda para el Señor. Y yo creo que Pedro lo abrazó, lo besó por todo. Dios te bendiga. Felipe, qué bueno, con este terreno podemos levantar un lugar para hacer bautismo, para poder hacer la iglesia, un hogar para niños, un centro de no sé qué cosa. Y Pedro se empezó a proyectar en el reino. Pedro dijo, wow, un hombre me va a regalar un terreno. ¿Qué podemos hacer con esto? Bendecía a la gente. Y resulta que Ananías y Zafira lograron venderlo. Y cuando recibieron el dinero, el dinerazo, se dieron cuenta. Y Ananías le dice a Zafira, vieja, es mucha plata para ofrendarla. Se tentaron. Y dice que Ananías, para no quedar tan mal con Dios, dio una parte a la iglesia y otra parte se la quedaron ellos. Y vienen con la ofrenda a Pedro. Y Pedro estaba esperando. ¿Cómo está? Y Dios te bendiga. Y aquí está la venta del terreno. Y Pedro la recibe. Inmediatamente el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, ellos le han robado a Dios. Y Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué conviniste en tentar a Dios? ¿Por qué prometiste algo y no lo das como lo prometiste? Y quieres quedar semi bien con Dios. Porque escúchame bien, quedar semi bien es estar mal con Dios. Porque venir al culto, a la iglesia y estar con un pie acá el domingo, pero el lunes estoy con el pie afuera, igual sigo con la misma amistad, es estar mal con Dios. Es estar mal con Dios. No te creas ese cuento. Es estar mal con Él.
O todo o nada. Porque hay gente que dice, no, pero si igual Dios me vio el domingo. Sí, pero a lo mejor en el cielo no te va a ver en el cielo. Entonces, Pedro le dice, le da una sentencia a Ananías. Y dice que Ananías cayó muerto. Pasaron 3 horas, diga conmigo, 3 horas. Y llegó Zafira. Llega la esposa a la iglesia. Ya habían sacado al marido. Y ella empieza, ¿y dónde está Ananías, mi esposo? Y Pedro le llama, ven para acá, Zafira. ¿En cuánto vendiste el terreno? En tanto. ¿Y cuánto trajiste? Tanto. Vas a ser sepultada igual que tu marido. Y dice, cuando declaró eso, Zafira murió. Y el matrimonio murió. Nuevo Testamento, tiempo de gracia, nuevo pacto. No es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Escúchame, el primer problema que tuvo la iglesia no fue problema de adulterio, no fue problema de murmuración, no fue problema de división. ¿Sabe cuál fue el primer problema? El primer problema que tuvo la iglesia, y hasta el día de hoy el problema más grande que tiene la iglesia es económico. Y en ese problema económico es porque alguien prometió darle a Dios algo y no lo cumplió. Y ambos murieron. Eso a mí me tiene que hacer pensar. Eso a mí me tiene que hacer pensar que cuando yo le prometo a Dios, Dios se lo toma en serio. Por eso, Dios sabe cuando es una emoción y Dios sabe cuando es una convicción. Si es una emoción, quedas atrapado. Si es una convicción y no lo das como Ananías, porque ellos tenían la convicción, no era emoción, pero no lo dieron, se negaron, la sentencia fue terrible. Por eso que es mejor no tardar en cumplirlo. ¿Sabe lo que yo hago? Le quiero abrir mi corazón. Póngase de pie un minuto, por favor. Póngase de pie. Hay una hermana que a mí me escribe todos los meses. Y ¿sabe lo que me pone en el WhatsApp? Un día se lo voy a mostrar. Me pone, pastor, le transfiero el diezmo al tiro antes que me descuenten el plan y antes que me descuenten las cosas. Prefiero salirme al tiro con Dios porque mi Dios es serio. Ella no espera un culto para traer su diezmo. Ella lo hace al tiro porque ella no tarda en eso. Porque si tú tardas y tú dices, no, lo voy a guardar para el domingo, de aquí al domingo, tu hijo se te va a enfermar, hay que comprarle remedio, ¿y a dónde vas a acudir? A lo que es sagrado. Te salió un asado, ¿y es dónde? En San Bernardo. ¿Cuánto sale el Uber? 12 lucas. Ya después lo repongo. Y después no lo repone porque entra maldición ahí. Por eso es mucho mejor cuando dice, cuando le prometas algo, no tardes en cumplirlo. Sea correcto con Dios. Yo le quiero declarar esto, levanta tu mano. Dios va a bendecir tu compromiso cuando ese compromiso esté basado en una convicción. Y no solamente te va a bendecir, te va a ayudar a que lo cumplas. Porque Dios se goza en la verdad. En la verdad. Dios quiere gente íntegra. Que si tú ganas 1 millón, no le traigas 50,000. Eso no es correcto. Si 1 millón son 100. Si es 100 son 10. Si son 10 es 1. Pero hay que ser correcto. Pero hay gente que dice, pero si igual le estoy dando a Dios. No. Eso no es integridad. Por eso que luchas con tus problemas siempre. Por eso que lucho con mi tristeza. Por eso que lucho con mi enfermedad. Porque no he sido íntegro. Primer problema de la iglesia, y es problema de dinero. No fue adulterio, no fue murmuración, no fue división, no fue pelea, no fue que alguien se enojó. No, el primer problema que Pedro tuvo que solucionar como pastor fue problema económico. A ver, ¿qué pasó? No estáis dando lo que prometiste dar. Y ese problema se ha acarreado por siglos en la iglesia. Por siglos. Por eso no hay pastores, no hay muchos pastores que se atrevan a hablar de dinero en la iglesia, porque les da miedo que la gente se enoje y se vaya. Ay, estos quieren pura plata, quieren pura plata. Les da miedo que se enojen.
Pero es el problema más real que surge en la iglesia y que hay que hablarlo, que hay que ser transparente con Dios. Si quieres ver la bendición de Dios, diga: no voy a tardar en cumplir. Salmo 24, del 3 al 4. ¿Me aguanta dos versos más? Salmo 24, del 3 al 4. Y nos vamos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿El que habla lengua? ¿Quién subirá al monte, a su gracia, a su poder? ¿Quién va a recibir todos los beneficios de Dios? ¿El que danza más lindo? ¿El que viene mejor vestido? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Verso 4. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. El limpio de manos y puro de corazón. Vamos. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. A ellos Dios bendice. A ellos Dios levanta. A los que su sí es sí. A los que tienen manos limpias y un corazón puro. Y último, Mateo 16 del 24. Y cierro la Biblia. Mateo 16, 24. Esto lo dijo Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, Él no dice todos, porque Él sabe que cuesta. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, yo busqué, me llamó la atención, si alguno quiere, diga conmigo, si alguno quiere. Él no dijo si alguno lo siente, si alguno cree o puede. ¿Qué dijo? Si tú quieres. La palabra, yo busqué qué significa quiere en el griego, y quiere, si alguno quiere, querer, en el griego es la palabra telo, con H, telo, y significa tener la real voluntad de hacer algo. O sea, Jesús, cuando está llamando discípulo, está diciendo: el que realmente, escúcheme bien, esto no es emoción, esto no, aquí no va. Muchas veces como discípulo, como hermano cristiano, va a sentir la gloria de Dios muchas veces, pero como discípulo a veces no se siente la gloria de Dios. Como evangélico va a sentir lágrimas, gozo y alegría, pero como discípulo a veces no se siente tanta alegría. A veces son más las críticas las que te llueven. A veces son más los golpes que tienes que enfrentar. A veces se pasa más hambre como discípulo. A veces se lame más polvo como discípulo. A veces nos toca pasar frío como discípulo. No dormir tan bien como otros. Porque la gente cree que los pastores son ricos, pero yo le digo, de 100 pastores, uno, dos. La mayoría lucha. Y no es fácil. Porque yo renuncié a todo. Renuncié a todos mis ingresos formales. Renuncié a todos mis trabajos. Por eso Jesús hace la pregunta. Dice, si alguno quiere, diga conmigo, si alguno quiere. No dice si alguno lo siente, lo cree. Si alguno quiere. Y la palabra querer es el que tenga la real voluntad de hacer esto. Si alguno realmente tiene la voluntad de ser discípulo, ok, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que pagar el precio. Levante tu mano, por favor. ¿Sabe qué es lo más lindo del evangelio? Que aunque pagues el precio, el Señor te da la fortaleza. Aunque pagues el precio, el Señor te sostiene. Y la mayor bendición que puedes recibir es la bendición que el Padre te da. Porque es verdad, vivimos por fe. Vivimos por la pura fe. Oh, yo vivo por la pura fe. No hay día que no espere en Él. No hay día que no confíe en Él. No hay día que no espere de Él. Pero me costó porrazo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esperé en la gente.
Yo decía, Señor, ojalá que llegue algún diezmito para poder mañana comprar desayuno. Ojalá que hoy día la ofrenda esté buena para poder pagar el internet en la casa. Y yo así pensaba los primeros años de ser pastor. Hasta que un día Dios me dijo, hey, déjate de confiar en la gente. Déjate de creer en el hombre. Que el que te sostiene no es la gente, el que te sostiene soy yo. Cuando yo empecé a creer en Él, traiga o no traiga, dé o no dé, el arriendo siempre se pagaba. Mi casa siempre se pagaba. La comida siempre estaba. Porque cuando empiezas a creer en aquel que cuando promete lo cumple, se te abren los cielos. Levanta tus manos al cielo. Hermano, sea de palabra. Cuando le prometas algo a tus hijos, cúmplaselo. Si le prometes ir a la nieve, bueno, no ha nevado nada, pero apenas caiga nieve, llévalo a la nieve. Si le prometes un premio por buenas notas a fin de año y te sacó buenas notas, hermano, no le traiciones. Prémialo con eso que tú le prometiste. Esfuérzate en hacerlo, porque debemos ser gente de palabra. Gente de palabra. Hay un testimonio de un papá que ahora en Venezuela que rescataron a un hijo que tenía como 18 años. Y el papá reclamando a toda la gente, me dejan entrar porque yo no voy a dejar a mi hijo ahí. Y el papá le dijo, yo siempre le prometí a mi hijo que siempre iba a estar con él hasta el final. Y el papá se metió con los bomberos y lograron dar con la vida de ese joven. ¿Cómo crees que se sintió ese hijo? Que el papá cumplió. Nunca des por perdida una promesa, cúmplala, cúmplala. Tus hijos van a valorar la palabra que uno tiene y tus hijos van a estar seguros en tu convicción. ¿Cuánto dan un aplauso a Cristo, Señor? Vamos, dan un aplauso. Seamos como nuestro Dios, que cuando Él nos da una promesa, Él es fiel para cumplirlo. Vamos a adorar, levanta tu